Pero sí hay cosas que a veces nos enojan a nosotros, hermano. A mí me enojaba de ellos, de que no estudiaran. Los torturaba con el asunto del estudio. Les decía: ¿qué están haciendo ahí viendo la novela? Váyanse para la universidad, vayan a hacer otras cosas. Y los torturaba con eso, y me enojaba con eso. Y posiblemente yo caía gordo. No me odiaban porque yo era su hermano, pero sí les caía gordo. Ahí viene les voy a decir un apodo que me pusieron a mí. No, le prohíbo a cualquiera de ustedes que me lo diga. Me llamaban el Canzón, porque siempre era con el mismo mensaje, ¿verdad? Quizás, hermano, usted sea una de esas personas que llega a su casa y se enoja porque su esposa no tiene lista la ropa que usted tiene que ponerse, y se enoja por esas cosas. Quizás la comida que hace su esposa no es la mejor comida y se enoja por esas cosas. Cierta ocasión llegó un hermano a la iglesia y me vino y me dijo: hermano, ¿no tiene algo que hacer? Acabo de salir del trabajo y necesito ir a hacer otra cosa. Y digo: ¿y por qué, hermano? ¿Por qué no quiere irse para su casa? ¿Por qué quiere seguir trabajando, haciendo más cosas, cierto? Y él le dijo: es que, en verdad, pastor, es que no quiero llegar a la casa. Y yo inmediatamente le dije: ¿qué? ¿Problemas con la esposa? Le pregunté. Y me dice: sí, tengo problemas. Es que mi esposa se enojó por algo muy simple, algo tonto que hice. Llegué a la casa, me senté en el televisor, me cuadré con el control allí y todo. Y entonces ella pasaba en ese momento por ahí y me dice: oye, Juan, ¿qué hay en la televisión? Entonces yo me paré, fui y toqué la televisión así y le dije: polvo. Y desde allí me mandó a dormir a la sala y no ha querido hablarme más. Se enojó. Y muchos de nosotros nos pasa eso, nos enojamos. Y necesitamos a veces, ¿qué? El perdón que nosotros necesitamos. Necesitamos ese reto de podernos perdonar. Y el mensaje de hoy se trata de eso, hermano. ¿Cuál es el reto? Esas son cositas bobas que estamos hablando, pero que nos dividen a nosotros. Yo quiero hablarle de 3 puntos. Yo solamente va a ser muy cortico el mensaje de hoy, aunque yo no predico corto. Así que si alguien me empieza a decir así, me da el mensaje. 3 puntos que quiero dejar con ustedes en este día para ese reto del perdón, hermanos. El primero es que el enojo, y he venido hablando hasta ahora del enojo, ¿cierto? De las envidias, de los problemas que tenemos en las familias. El enojo nos descontrola. Cuando usted se enoja, cuando usted se pone furiosa, cuando usted se pone de mal genio, hermano, eso no es de Dios, no viene de parte de Dios y no va a traer bendición. Los hermanos de José se descontrolaron completamente. Empezaron a pensar cosas que no estaban y que no eran ciertas. El enojo, las envidias y todos estos problemas que hay entre las familias traen a nosotros amarguras, amargan nuestra existencia, traen divisiones. Y yo estoy seguro de que usted me está diciendo: sí, pastor, yo sé porque en mi familia está pasando exactamente eso. Yo sé cuántos de nosotros no quisiéramos ver a nuestros hijos todos unidos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos seguir pasando y teniendo las Navidades juntas? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener ese día de acción de gracias juntos? Pero por el asunto del enojo, y a veces es por cosas simples, no los podemos hacer. La amargura a veces no nos permite, y no les permitieron a estos hermanos que trabajar con gusto, hermanos, sino que siempre se estaban cuidando de su hermano, de José, para que no les fuera a delatar contra su padre lo que estaba pasando. Y a veces nos pasa eso, nos tenemos que cuidar de lo que está pasando en la familia, especialmente si viene ese miembro de la familia que nos ha metido en problemas. Y ya no, yo me voy a cuidar, ya no voy a decir las cosas, voy a ir un poquito más con la parte personal. No solamente a veces mis hermanos me cogieron a mí también fastidio por el asunto de estarlos molestando, sino que pasé a la siguiente generación, a los sobrinos. También empecé a molestar a mis sobrinos, que vayan a la universidad, que vayan a la universidad, que no. Hasta que un día me dijeron:
Uno de ellos lo escuché diciéndole a la mamá, dígale a mi tío que no vuelva más aquí a la casa. Y le dice mi hermana, dice, ¿por qué? Dice, porque siempre vienes a recordarme que no estoy yendo a la universidad, ya estoy cansado de eso. Y desde ese día cambié. Desde ese día no me vuelvo a meter en nada. Este verano que fui allá, me quedé en la casa de él y me dije, tío, usted tenía toda la razón. Sí, pero ¿ya para qué, mijo? ¿Ya para qué? De igual manera, hermanos, hay que mirar de que nosotros en nuestras familias el enojo no nos descontrole, sino que miremos de que nosotros los padres no maltratemos a nuestros hijos por el enojo, ni que cuando yo estoy enojado con mi esposa tenga que ver con mis hijos, de que el enojo que yo tengo contra ella no se refleje en nuestros hijos. Y a veces hacemos eso, ¿verdad? O un enojo que tengo contra un hijo, contra uno de mis hijos, se refleje en la situación, en la relación que yo estoy haciendo o teniendo con mi esposa. Y a veces eso es verdad, porque yo me enojo con una de mis hijas, me tengo que vengar con el resto de ellas, y que eso no nos controle. Como dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 37, versículo 8, dice lo siguiente, dice, dejad la ira y desechad el enojo, no te designes en manera alguna a hacer lo malo. Entonces eso es palabra del Señor, hermano. Hay que dejar de enojarnos. La palabra dice que, hay otra palabra en el Nuevo Testamento que dice que sí, podemos airarnos, pero que no pecar, que no pequemos con la forma como nosotros nos airamos. Entonces, hermano, el primer punto es de que el enojo nos va a descontrolar. El segundo es que si nos enojamos, necesitamos ese perdón, y ese es el reto que nosotros tenemos. Tener las fuerzas, la valentía de llegar y reconocer de que he pecado contra mi hermano y ir y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque el segundo punto es el perdón nos trae libertad. Cuando usted perdona, hermano, el más beneficiado va a ser ¿quién? Usted. La persona que va a salir ganando de todo este asunto va a ser la persona que que pide el perdón. O usted hagan, como dijimos, las frases agudelinas, o tengo la razón o quiero ser feliz. Si usted quiere seguir, quiere tener la razón, siga peleando, hermano. No dé su brazo a torcer. No sea bobo. Sea orgulloso. Sea macho. No dé su brazo a torcer. Eso de ir a visitar los hijos, ¿para qué? Eso de ir a visitar los padres, ¿para qué? Dejad la ira, dice la palabra del Señor. Pero yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que el perdón